Increíble rescate. La sorprendida vaca enfrentó a una serpiente gigante y reveló su fuerza oculta. En un pequeño pueblo rural de México, la vida de Doña Rosa giraba en torno a su querida vaca, Luz. Para muchos solo era un animal, pero para ella y su familia, Luz era el hilo que mantenía unida su existencia. A medida que las jornadas de trabajo en el campo se tornaban cada vez más difíciles, Rosa encontraba consuelo en la compañía de Luz y en el amor que sentía por sus 3 hijos. Cada día, mientras ordeñaba a su vaca, recordaba las palabras de su madre. La familia es el refugio en tiempos de tormenta. Pero lo que Rosa nunca imaginó era que una tormenta de verdad se avecinaba. Una tarde, el pueblo se llenó de murmullos inquietantes sobre una serpiente gigante que había aparecido en las cercanías. Al principio, la gente reía, considerando que era solo un cuento para asustar a los más pequeños. Sin embargo, la risa se apagó rápidamente cuando Rosa descubrió que Luz había desaparecido. La angustia la invadió y una osada decisión se formó en su mente. ¿Podía enfrentarse a esa criatura mítica que, según rumores, se había llevado a su vaca? Mientras caminaba en busca de Luz, su mente era un torbellino. ¿Seré capaz de enfrentar mis miedos?, se preguntaba. La presión interna era asfixiante. Sabía que su familia dependía de su fortaleza. Los rostros de sus hijos venían a su mente, imágenes de inocencia que la instaban a no rendirse. «Estoy aquí por ellos», pensó, sintiendo que el peso del mundo caía sobre sus hombros. Su respiración se hacía irregular, una mezcla de determinación y desasosiego. Esa noche, cuando el viento soplaba con fuerza, Rosa se sentó en la puerta de su casa, mirando las estrellas. Allí, bajo el manto del cielo, su corazón anhelaba respuestas. Los murmullos del pueblo sobre su desesperación comenzaban a doler, un eco de reproche que crecía como una sombra. «¿Por qué no me creen?», cuestionó, sintiendo el resentimiento chispear dentro de ella. «¿Acaso no saben del amor que tengo por Luz, de cuánto significa para mí?». De pronto, un grupo de niños apareció. Sus risas inocentes rompieron el silencio, y en medio de su desasosiego, Rosa escuchó con atención. «Si tú crees, todo es posible», le dijeron, como un mantra que resonaba en su ser. Aquellas palabras, dichas sin miedo, le encendieron una chispa de esperanza. La mezcla de fe infantil y la fuerza de un amor materno desbordante comenzaron a empoderarla. Esa noche, bajo la luna llena, decidió que no se rendiría. «Luz volverá», murmuró, convencida de que su amor podía superar cualquier obstáculo. Pero la mañana siguiente trajo consigo un terror palpable. Un grito desgarrador retumbó por el pueblo. La serpiente había sido vista nuevamente. La angustia se apoderó de cada rincón. ¿Qué haría si la criatura devoraba a Luz? Rosa sintió cómo el miedo la paralizaba, pero también cómo una nueva valentía empezaba a crecer dentro de ella. «Es mi vaca», gritó, su determinación tomando forma en sus palabras. A medida que se acercaba al lugar donde se afirmaba que la serpiente había aparecido, su corazón latía con cada paso, el sudor caía por su frente, la presión aumentaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada paso próximo, una sensación de inevitabilidad la invadía. ¿Qué haría si se encontraba frente a la serpiente gigante? ¿Podría salvar a Luz? Como una sombra oscura, la serpiente se erguía ante ella mientras el aire se hacía denso, y Rosa, con el espíritu envuelto en la angustia máxima, se encontraba al borde de un abismo. Su vida, su familia y su amor por Luz estaban a punto de enfrentarse a la prueba más grande, un desafío que podría cambiarlo todo. ¿Tendría Rosa el coraje necesario para actuar en el momento culminante? La historia apenas comenzaba. La luz del día se extendió con lentitud sobre el oscuro escenario donde se desarrollaba el conflicto entre Rosa y la serpiente. Ante el imponente monstruo, su mente se convirtió en un laberinto de pensamientos. Estaba en la frontera entre el miedo y la determinación,
pero la imagen de Luz secuestrada era un reflejo inquebrantable de su necesidad de actuar. El rugido de su corazón resonaba fuertemente en su pecho, un recordatorio de que sus acciones, por más pequeñas que fueran, podían marcar la diferencia. Rosa se dio cuenta de que el miedo no era un enemigo, sino un aliado en su búsqueda de valentía. Con cada respiración, sus músculos se tensaban y se relajaban, calculando su siguiente movimiento. Si no lo hago por Luz, lo haré por mis hijos, pensó, apiñándose con las emociones que la asediaban, luchando contra la lógica que le sugería retroceder. A medida que se acercaba, observó más de cerca a la serpiente. Su grueso cuerpo se retorcía con majestad, reflejando la luz del sol en una escala intimidante. Era un ser magnificente y aterrador, un recordatorio de que el mundo natural tenía sus propios desafíos y peligros. Sin embargo, esa magnificencia también renombró la admiración que sentía por Luz. Ella puede hacerlo, se repitió, recordando las veces que la vaca había enfrentado tormentas y salvado sus cosechas. Ese pensamiento la llenó de nuevo de coraje. Se preguntó qué tan lejos podría llegar para salvar a Luz. No hay vuelta atrás, concluyó. Con un grito poderoso que parecía resonar en la profundidad del valle, avanzó, confiando en que su voz podría ser la artillería que necesitaba. La serpiente giró su cabeza hacia ella. Los ojos brillaban con curiosidad y desdén. Rosa se erguía con la cabeza alta, temblando de adrenalina y valentía. La cercanía intensificaba su miedo, pero también iluminaba su propósito. Se le ocurrió una idea. ¿Y si la serpiente no era simplemente un monstruo, sino una criatura que también tenía su propia historia? Con voz firme comenzó a hablar. «Mira, sé que tienes a Luz», afirmó, la fe en sus palabras resonando más fuerte que el eco de su temor. «Pero no tienes que hacerlo. Ella tiene su propia vida y tiene una familia que la espera». A medida que pronunciaba esas frases, algo dentro de ella se transformó. Rosa se percató de su propio poder, no solo el físico, sino el poder de las palabras. Había una belleza en su vulnerabilidad al enfrentar la serpiente, un corazón humano contra una bestia legendaria. A su alrededor, el silencio se espesó, como si la naturaleza entera parara para escuchar el abrazo de su determinación. «La vida está llena de decisiones», continuó, sintiendo cada palabra vibrar en el aire. Nosotros, como seres que sentimos y amamos, tenemos la capacidad de hacer el bien y proteger a los que nos importan. Las palabras brotaban de su interior como semillas, germinando en la mente de la criatura, la cual parecía vacilar, sus escamas brillando bajo la luz de un nuevo entendimiento. Entonces, el tiempo se detuvo, el aire se volvió espeso, cargado de expectativas. Rosa, con el aliento contenido, se dio cuenta de que estaba no solo enfrentando a una serpiente gigante, estaba confrontando sus propios límites. Aquí y ahora podía tomar una decisión de cómo continuaría su vida, lo que realmente significaba ser una madre y una protectora. Pero cuando Rosa avanzó un paso más, la serpiente se abalanzó hacia ella. La confrontación culminaba en un instante. Mientras la criatura se acercaba, una esquina de su mente le gritaba que se preparara para lo peor. Todo se volvió cuestión de reflexión. ¿Podría la fuerza de sus palabras y su amor romper el ciclo de miedo y violencia? Con la adrenalina fluyendo y un nuevo sentido de propósito resonando en su ser, Rosa se vio enfrentando no solo a la serpiente, sino a todo lo que podía llegar a ser. Había llegado el momento de enfrentar no solo a su presente, sino a su futuro. ¿Podría descubrir en ese momento la clave para liberar a su amada Luz? La respuesta no estaba garantizada, pero la decisión de seguir luchando acababa de tomar forma. ¿Tendría Rosa la sabiduría, la fuerza y la adaptabilidad necesarias para cambiar el curso del destino ese día, en esta encrucijada de su vida? La historia complicándose todavía más. Una oleada de energía recorrió el cuerpo de Rosa mientras la serpiente se abalanzaba hacia ella. Fue un instante en el que todo se detuvo y su mente, en lugar de entrar en pánico, buscó la claridad. Se preguntó si la belleza y la ferocidad de la serpiente eran una metáfora de su propia vida.
En su fragilidad se escondía su fuerza. El rugido del impacto sonó como un eco en su mente, pero su voz resonó con un nuevo propósito. «¡Espera!», gritó, su tono desafiando la lógica del momento. Había llegado a un punto de inflexión, y cada parte de su ser lo sabía. No solo estaba luchando por luz ante un enemigo aterrador, estaba reclamando su propio camino. La serpiente, en lugar de atacarla, se detuvo, cuestionando. Rosa aprovechó ese pequeño momento de vacilación. Dentro de su mente se desató una tormenta de emociones. La lucha interna entre el miedo y el empoderamiento la llevó a realizar un acto que nunca había considerado: reflexionar sobre sus propias capacidades. ¿Qué pasaría si la serpiente no era un enemigo, sino un reto diseñado para empujarla hacia su verdadero potencial? Intensamente consciente de su vulnerabilidad, Rosa se dio cuenta de que en su confrontación no solo buscaba liberar a Luz, sino también descubrir quién era realmente. La lucha no era solo externa, sino una profunda batalla interna en la que empezaba a entender sus propias limitaciones y posibilidades. «Sé que puedes entender», continuó, su voz firme. «No tienes que ser un símbolo de miedo. Podemos coexistir. Nuestra conexión con la naturaleza no tiene que estar marcada por el dominio, sino por la comprensión». Cada frase se sentía como una declaración de independencia personal. Rosa estaba dejándose ver, mostrando su humanidad, y en esa vulnerabilidad se estaba redescubriendo. La determinación se arraigaba en su interior, empujándola hacia adelante. Instintivamente comenzó a dar un paso en dirección a la serpiente, y la tierra bajo sus pies vibró con su decisión. La mirada de la serpiente cambió, se llenó de curiosidad. Rosa recordó cómo Luz había reaccionado ante el peligro, su calma y valentía. Era un cántico de vida en un mundo lleno de incertidumbre. En ese preciso instante, Rosa vio una oportunidad. Tal vez había una forma de negociar. La comunicación, ese talento que había cultivado con sus hijos y vecinos, podía ser su mayor herramienta. Sin embargo, la serpiente, aún hostil, se preparó para desatar su furia. El camino de Rosa hacia la salvación no estaría exento de desafíos. La naturaleza a veces no se dejaba convencer fácilmente, y lo que antes parecía un diálogo se transformó en una batalla de voluntades. En medio de la confrontación, un entendimiento floreció en su mente. Si podía cambiar la narrativa de su propia historia, podía ayudar a la serpiente a cambiar la suya. Pero para dar el siguiente paso, tendría que adentrarse más en la vorágine de su propio ser y enfrentar sus temores más profundos. Mientras la tensión crecía, Rosa también se enfrentaba a un dilema moral. Podía sacrificar su seguridad por aquellos a quienes amaba. Estaba dispuesta a ser vista no solo como una madre, sino como una guerrera dispuesta a desafiar el orden natural de las cosas. El aire estaba cargado de una energía palpable, y ella sabía que este momento definiría su futuro. ¿Sería capaz de conectar con la serpiente a nivel emocional, logrando que su propia historia trascendiera el temor? El destino de Luz y su propio destino estaban entrelazados en esa desesperante encrucijada. La serpiente se abalanzó hacia ella una vez más, desafiándola a actuar. La urgencia llenó el ambiente. Rosa tuvo que decidir rápidamente si se zambulliría en la vorágine de la lucha o si hallaría el camino para utilizar las palabras como su arma más poderosa. ¿Podría realmente cambiar la historia que había heredado para escribir una nueva? Y de ser así, ¿cómo lo haría? El dilema la consumía y al mismo tiempo iluminaba su propósito. La batalla por Luz estaba a punto de comenzar y el verdadero conflicto estaba apenas desatándose dentro de ella. ¿Lograría lo que parecía imposible? ¿Y qué otros secretos de su ser estaban a punto de revelarse en este camino lleno de incertidumbre? Rosa sintió cómo el tiempo se estiraba a su alrededor, como si el mundo en su totalidad se hubiera detenido para dar un respiro al desenfreno de sus pensamientos. La serpiente se había detenido, su mirada cobrando un matiz de curiosidad en lugar de la furia esperada. Era un momento atípico, un pequeño resquicio de duda que Rosa decidió aprovechar. Se adentró en sus recuerdos. Su infancia, marcada por inseguridades y una voz que había aprendido a silenciar. ¿Cuántas veces había dejado que el miedo decidiera por ella?
Recorría con la memoria aquellos días oscuros, en los que las decisiones se sentían como escalones imposibles de subir. Pero ahora, aquí estaba, cara a cara con una representación tangible de sus temores más profundos. El rugido de la batalla interior se tornó en un deseo vehemente. No iba a permitir que esa serpiente simbolizara su incapacidad. Un ladrido de fuerza se desató dentro de ella. ¿Qué pasaría si la serpiente, con su aspecto aterrador, era solo el reflejo de un desafío que la llevaría más lejos de lo que jamás imaginó? La ambigüedad entre el temor y la fuerza se entrelazaba en su ser, formando un hilo de resolución. Con cada paso que daba hacia la serpiente, Rosa también retrocedía en su entendimiento de cómo se había percibido a lo largo de su vida. Aquella visión de ser una madre protectora había estado siempre presente, pero en esa protección se había olvidado de su propia fortaleza. Era momento de reivindicarse, no solo ante la serpiente, sino ante ella misma. «¿Qué deseas de mí?», preguntó, su voz resonando con un eco de desafío. La serenidad de su pregunta parecía dispersar la tensión en el aire, como un susurro que calma un mar en tormenta. Rosa se dio cuenta de que había un poder en las palabras, un poder que había ignorado demasiado tiempo. Permitir que su vulnerabilidad brillara, que su voz emergiera clara y fuerte, podría ser la clave para desbloquear no solo el destino de Luz, sino también el suyo. La serpiente por un instante se quedó inmóvil. Rosa podía sentir la respiración de la criatura, y con ella una chispa de entendimiento. Ellas no eran tan diferentes al final. Ambas estaban tratando de navegar un mundo que no siempre hacía las cosas fáciles. La aprobación de una a la otra era posible, si tan solo podían verse a través del prisma de su propia lucha. Mientras organizaba sus pensamientos, una claridad le llegó como un rayo. El momento no se trataba de un simple rescate físico, sino también de perder el miedo a mostrarse y a actuar con autenticidad. Podía comenzar a forjar una conexión que podría cambiar el rumbo de su destino. Con esa determinación, decidió que no se rendiría. La serpiente hizo un movimiento, como si pondría a prueba su valentía. Rosa sintió que el núcleo de su ser ardía en desafío. Esta no era solo una lucha por Luz, era una lucha por demostrar que ella, Rosa, también era fuerte. Con una mezcla de temor y poder, comenzó a hablar, buscando un hilo de conexión emocional con la serpiente. Cada palabra se convertía en un ladrillo en la cimentación de su propia fuerza. Yo también he tenido miedo, yo también he luchado y me he sentido desbordada, pero he aprendido que el miedo no tiene que definir quién soy. Esta es mi esencia, y quiero que veas la mía. Sintió un cambio en el aire. La serpiente no solo escuchaba, estaba contemplando. El camino por delante era incierto, pero incluso en la penumbra, Rosa estaba descubriendo un camino alternativo. Ella no solo se enfrentaba a la serpiente, estaba enfrentándose a todos sus miedos anidados. La conexión parecía acercarse, pero la incertidumbre permanecía. ¿Habría realmente una voz que resonara más allá de la hostilidad? El silencio se instaló, y en ese instante, el corazón de Rosa latió con fuerza. Era momento de revelaciones, no solo para la serpiente, sino también para ella misma. La serpiente se abalanzó luego hacia ella, pero esta vez había una diferencia. Rosa se preparaba para lo inevitable, dispuesta a conectar o a enfrentar el desenlace de su elección. Habría suficiente fuerza en su verdad para desafiar a aquel que representaba su mayor temor. El desenlace estaba a un instante de revelarse. Rosa sintió el latido de su corazón resonar en sus oídos, mientras la serpiente se abalanzaba hacia ella. Un impulso instintivo la llevó a dar un paso atrás, pero en lugar de huir, se abrazó a la idea de que este momento era una posibilidad, no un final. La serpiente se detuvo en seco, y esa pausa se transformó en una conversación silenciosa entre dos seres que luchaban por la comprensión. Se quedó allí, desafiante, sintiendo cómo la adrenalina corría por sus venas. Este encuentro no podía ser solo un cruce de caminos, era la oportunidad para confrontar todas las versiones de sí misma que había dejado atrás. Rosa respiró hondo, anclándose a su verdad, mientras el espacio entre ellas se cargaba de una tensión palpable. La serpiente, con su mirada penetrante, parecía absorber cada fragmento de su vulnerabilidad. «Yo nunca he sido lo que tú crees», dijo Rosa, sintiendo cómo cada palabra emergía desde lo más profundo de su yo interior. Era un grito de resistencia, una afirmación de que sus miedos no la definirían. La serpiente giró la cabeza, atenta, como si la historia que Rosa compartía resonara con algo oculto en su propio ser.
Recordó momentos de su infancia, cuando las decisiones le parecían un laberinto sin salida, y se dio cuenta de que, a lo largo de los años, había construido un muro protector que la había aislado de su propia grandeza. La voz que había estado dispuesta a silenciarse durante tanto tiempo, ahora clamaba por ser escuchada. He llegado a este punto no porque no tenga miedo, sino porque he decidido que mi fortaleza debe prevalecer. Las escamas de la serpiente brillaban a la luz que comenzaba a filtrarse, y en ese instante algo cambió. Rosa notó que la serpiente también parecía vacilar, su ferocidad disminuía ante la autenticidad de sus palabras. Era como si, a través de su valiente afirmación, pudieran entrar en un diálogo que desafiaría a ambas a repensar sus relaciones con el temor y la lucha. Ella se acercó un poco más, sintiendo que, en esa conexión, había una fuerza colectiva en el sacrificio de la hostilidad. Estoy aquí por alguien a quien amo profundamente. Luz necesita de mí, pero también necesito descubrir quién soy en este proceso. Con cada palabra, la barrera entre ambas se desdibujaba. La serpiente en su inmensidad representaba mucho más que un enemigo. Era un símbolo de retos y tal vez una forma de liberación. El viento comenzó a moverse a su alrededor y Rosa entendió que cada desafío que había enfrentado en su vida, cada error, cada inseguridad, la había llevado a este momento. La verdad de su existencia, el reconocimiento de su fuerza interna, comenzó a alumbrar su camino. ¿Y tú, quién eres realmente? ¿Eres solo miedo de ser herida o tienes el poder de decidir qué papel jugar en esta historia? La serpiente, en lugar de responder con agresión, parecía contemplar su pregunta. Se movió lentamente, como si intentara deshacer años de desconfianza y rabia. Rosa sintió que, al abrirse, también comenzaba a liberar a la serpiente de su propio encierro. Era un acto de valentía genuina, ambas luchadoras en busca de su verdad. Sin embargo, a pesar del entendimiento que empezaba a florecer, la tensión en el aire era palpable. La conexión estaba naciendo, pero el reto seguía presente. La incertidumbre podía desvanecerse o afianzarse en cualquier momento. ¿Se atrevería la serpiente a dejar de lado su furia ancestral y reconocería la fuerza que residía en la vulnerabilidad? La respiración de ambos seres se sincronizaba. Aún existía una barrera que ninguna de las dos sabía si podría romper. Rosa supo que el desenlace estaba más allá de lo que podían ver, una lección oculta, esperando ser revelada. Un sonido súbito interrumpió su reflexión, un crujido a sus espaldas, y con él la inquietud creció. Ella se giró. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Estaba preparada para enfrentar un nuevo desafío más allá de la serpiente? El destino parecía dispuesto a retarla de manera imprevista. El crujido que había interrumpido la conexión con la serpiente resonó en su mente como un eco de advertencia. Rosa se volvió, el corazón aún latiendo con fuerza. Y ante ella se presentó un nuevo desafío. Un robusto árbol caído, desgajado por una tormenta reciente, bloqueaba el único camino de salida. La espesura del bosque se cernía a su alrededor, un laberinto oscuro que parecía burlarse de su búsqueda de claridad. Algo en el árbol le hizo sentir que no era solo un obstáculo físico. Era un símbolo de sus propias limitaciones, de las cargas que había llevado durante años. Sin pensarlo dos veces, se acercó y levantó una roca cercana. Con determinación comenzó a golpear la base del tronco, no solo para despejar el camino, sino para liberar su frustración acumulada. Cada golpe que daba resonaba como un grito de guerra a sus miedos. Si quiero avanzar, debo enfrentar lo que me detiene, murmuró para sí misma, mientras el sudor comenzaba a humedecer su frente. Su voz, aunque murmurada, se llenó de una convicción que había estado ausente durante tanto tiempo. El árbol, esa imagen de resistencia, se estaba convirtiendo en un catalizador para su transformación. Era su momento de redescubrir la fuerza que había relegado durante años. Los primeros golpes no causaban más que un eco sordo, pero a medida que continuaba, comenzó a sentir una ola de energía a través de su cuerpo. Con cada repique, recordaba rechazos, pérdidas, y las palabras desalentadoras que le habían dicho, las cuales casi se convierten en un mantra que obedecía. Pero hoy, cada golpe le confirmaba que nada de eso debía tener poder sobre su futuro. Era ella quien decidía su trayectoria. Finalmente,
Tras varios esfuerzos, el tronco comenzó a ceder, las ramas crujieron, y el árbol se desvió, dejando al descubierto el camino hacia adelante. Rosa se detuvo, exhausta pero llena de una satisfacción renovada. Había desafiado no solo al árbol, sino también sus propios límites. Respirando hondo, se volvió hacia la serpiente, que había permanecido a cierta distancia, observando todo el proceso. «No estoy lista para ser vencida», dijo Rosa, sintiendo que su voz era más fuerte que nunca. «Si seguimos así, podemos encontrar juntas una salida». La conexión había retornado, y esta vez no como enemigas, sino como aliadas en la lucha por un propósito común. Sin embargo, aún había un aire de incertidumbre. Rosa invisiblemente se preguntaba si la serpiente estaba realmente dispuesta a confiar en ella. En el fondo, ambas compartían el mismo miedo, el temor a ser vulnerables y a permitir que el otro se acercara verdaderamente. La tensión seguía flotando entre ellas, aunque la serpiente, en su silencio, daba señales de que había algo más ahí, una chispa de interés. Fue en ese instante que una sombra oscura pasó por encima de ellas, como un presagio de una nueva amenaza. La selva parecía cobrar vida, y los sonidos de la naturaleza se transformaron en un murmullo inquietante. Rosa sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que este nuevo reto podría determinar no solo su destino, sino también el de la serpiente. La pregunta resonaba: ¿podría ella, en su nueva fortaleza, llegar a comprender y enfrentar lo desconocido que venía? La historia que había comenzado a tejer junto a la serpiente estaba a punto de cruzar un umbral crucial. Con el viento susurrando a su alrededor, Rosa sintió que la próxima elección podría definir su verdadero ser. Ahora más que nunca debía actuar con decisión, y la serpiente podría ser su mejor aliada o su mayor adversaria. La tensión creció, y el futuro se presentó lleno de posibilidades y peligros. ¿Estaba dispuesta Rosa a arriesgarlo todo una vez más en busca de su verdadero ser? Un rugido resonó en la distancia, haciendo eco de sus temores, mientras una nueva realidad se acercaba. La sombra que cruzó sobre ella se detuvo. El sonido ominoso que había surgido de la profundidad del bosque se intensificó, reverberando en el pecho de Rosa y obligándola a actuar sin pensar demasiado. La serpiente, ahora más cercana, pareció tomar una postura defensiva, mostrando que su instinto también la estaba guiando hacia la lucha. Rosa apretó la roca en su mano, sintiendo que este momento podía ser decisivo, no solo para enfrentar la amenaza inminente, sino también para reafirmar su valor ante la serpiente. La simbología de aquel enorme árbol caído se transformaba ahora en la oportunidad de enfrentarse a esa sombra que acechaba. Comprendió que cada acción en este nuevo banco de pruebas era como un espejo que reflejaba no solo su crecimiento personal, sino también la posibilidad de que la serpiente confiaría en ella. A medida que el crujido del bosque se tornaba más imponente, el rugido resonó otra vez, y para su consternación pudo ver la figura que se ocultaba detrás de la maleza, un gran jaguar que la observaba con ojos penetrantes. Rosa sintió la adrenalina correr por su cuerpo. En ese instante, su mente se llenó de preguntas sin respuesta. ¿Era este el desafío que realmente necesitaba, o era una distracción que le alejaba de su meta? El jaguar no solo era un depredador formidable, sino que también representaba un reto personal ante su propia vulnerabilidad. Sin una planificación clara, se vio obligada a hacer un cálculo rápido, una evaluación interna de su capacidad para afrontar lo desconocido. Su corazón latía desbocado, pero en lugar de paralizarla, esa presión se convirtió en motor de acción. «No estoy aquí para huir», gritó, sorprendiendo incluso a sí misma por la firmeza de su voz. Las palabras resonaron como un eco en el silencio que había precedido su grito. Inesperadamente, la serpiente se deslizó hacia adelante, posicionándose a su lado, como si de alguna manera entendiera el peso emocional de la situación. La conexión se había afianzado entre ambas, y eso le daba coraje a Rosa. Con un nuevo sentido de propósito, ella decidió que no podían permitirse dar lugar al miedo. Era la oportunidad de demostrar no solo a la serpiente, sino también a sí misma, que sus antiguas limitaciones eran obsoletas. En un instante de claridad, se dispuso a enfrentar al jaguar, no con agresión, sino con una inusual mezcla de firmeza y serenidad. Rosa tomó una posición defensiva,
manteniendo la mirada fija en el felino. Entonces recordó todo lo que había sacrificado por llegar hasta aquí. Nunca más seré una víctima de mi propio miedo, se dijo, con una convicción que la fortaleció. La serpiente pareció captar la determinación de Rosa, latiendo con energía, lista para actuar. Fue entonces cuando el jaguar se movió, su agilidad y poder en su máxima expresión. Rosa y la serpiente reaccionaron al unísono. Era una danza, una coreografía improvisada entre depredador y aliadas. En lugar de ver el encuentro como una batalla, ella se enfocó en la idea de colaboración. Con un movimiento estratégico, se lanzó hacia un lado, facilitando que la serpiente atacara desde otro ángulo, creando una oportunidad. Sin embargo, lo inesperado sucedió. En el calor de la confrontación, la serpiente cambió de dirección, deslizándose en un giro táctico para proteger a Rosa, mostrando que su instinto de supervivencia era tan fuerte como el de un jaguar. Para Rosa, era un momento revelador. La fuerza no era siempre un símbolo de agresión, sino también de protección y alianza. La lucha apenas había comenzado, pero en ese instante, Rosa comprendería lo que significaba realmente enfrentar sus temores y el poder del compañerismo. ¿Podría la combinación de su valentía y la astucia de la serpiente ser suficiente para lo que se avecinaba? La lucha por su verdad personal y la dignidad mutua había elevado la apuesta. El jaguar la miró y en sus ojos vio una advertencia, una oportunidad y un desafío. Mientras su corazón se llenaba de una mezcla de miedo y emoción, Rosa supo que la decisión de cómo enfrentar lo que estaba por venir no solo definiría su futuro, sino que también marcaría el inicio de un viaje hacia la autoaceptación. Con el rugido resonando en sus oídos, hizo un juramento silencioso. Estaba lista para dar el siguiente paso. Todo estaba por resolverse, y los ecos de sus propias decisiones comenzarían a crear una realidad que estaría más allá de sus sueños y miedos. ¿Cuánto más estaría dispuesta a arriesgar para alcanzar su verdadero potencial? El jaguar lanzó un salto ágil, sus garras afiladas destellando en la luz filtrada del bosque. En un instante, Rosa sintió que el tiempo se detenía. Cada latido de su corazón resonaba con un eco de desconfianza y determinación. Aquel felino imponente encarnaba su mayor miedo y a la vez su desafío más grande. ¿Qué se necesitaba para superar esa distancia que separaba su autolimitación de su verdadero potencial? La serpiente, cada vez más coordinada con Rosa, se movió rápidamente hacia la posición más ventajosa. Aquel momento demostró ser un revelador de conexiones. Más que un simple instinto de supervivencia, la serpiente le brindaba un asistente inesperado. Con cada movimiento, Rosa empezó a reconocer las habilidades que no sabía que poseía, su capacidad para leer la situación, su destreza para adaptarse y, sobre todo, su valor. Enfrentarse al jaguar no era solo una cuestión de defensa, era un ejercicio de autoafirmación. Rosa inició un proceso de visualización, imaginando su objetivo final. No se trataba únicamente de salir ilesa, sino de transformar esa confrontación en una victoria interna. ¿Qué tal si esta lucha es mi oportunidad para reescribir mi narrativa?, se preguntó. Esa revelación le otorgó un nuevo propósito. Al recordar su infancia, llena de dudas y constantes comparaciones, sintió que muchas de esas limitaciones eran vestigios del pasado, ecos de voces que ya no deberían influir en su presente. Así, mientras el jaguar se preparaba para atacar, Rosa evaluó sus propias fuerzas, su agilidad, su velocidad y su conexión con la serpiente. Necesitaba convertir ese miedo en energía, en un impulso que la llevara hacia adelante. «Confía en mí», murmuró hacia la serpiente, antes de lanzarse en un movimiento decidido. Coordinó su acción con la serpiente, sus movimientos casi danzando entre la defensa y la ofensiva. Salió disparada hacia el flanco del jaguar, mientras la serpiente se deslizaba bajo el felino, perturbando su equilibrio. Lo inesperado les otorgó una breve ventaja, pero el jaguar, sorprendentemente ágil, se reposicionó con rapidez. Rosa no podía permitirse titubear.
Sabía que la clave estaba en mantener la calma, algo que había practicado durante sus momentos de introspección. Si lograba ser consciente de su respiración y visualizar cada paso, podría anticipar el movimiento del jaguar. Un paso más, solo un paso más, se repetía en su mente. Mientras entraba en ese estado de enfoque, las preguntas que antes la abrumaban empezaban a disiparse. Con cada golpe de adrenalina en su sistema, comprendía que esta batalla no solo se libraba fuera, también era un enfrentamiento interno. Las expectativas que otros habían puesto sobre ella empezaban a desvanecerse, dejando espacio para su propia voz, la única que realmente importaba. Finalmente, en un giro inesperado, el jaguar realizó un salto audaz, pero Rosa, confiada ahora en su instinto, se movió en una dirección que nunca había pensado antes. Con una mezcla de astucia y poder, empujó al jaguar hacia el lateral, logrando que cayera momentáneamente en tierra. El rugido del felino resonó, pero no era el sonido más aterrador de todos. Entre su miedo y su determinación, Rosa encontró una respuesta que nunca había conocido. El silencio del bosque se hizo aún más palpable, y Rosa sintió que la conexión con la serpiente se fortalecía. Esto es solo el comienzo, pensó. Si era posible enfrentar al jaguar y salir victoriosa, no había límites para lo que podría realizar. A medida que la tensión seguía creciendo en el aire, las sombras del bosque parecían dibujar nuevas formas. ¿Cuáles serían las consecuencias de este enfrentamiento? Rosa se dio cuenta de que había mucho más en juego, tanto dentro de ella como en su entorno. Cada decisión que tomara ahora podría ser un trampolín hacia su verdadera identidad, o viceversa. Mientras se preparaba para el siguiente movimiento, una sensación de determinación la atravesó. La pregunta que ocupaba su mente ya no era si podría enfrentar al jaguar, sino qué más podría llegar a descubrir sobre sí misma en el proceso. Así, con una resolución renovada, sabía que debía estar lista para lo inesperado. El verdadero desafío aún estaba por llegar. Rosa respiró hondo y el aire fresco del bosque le llenó los pulmones, como si cada inhalación le otorgara una nueva perspectiva. El jaguar, ahora en el suelo, la observaba con una mirada que no solo era de desafío, sino también de respeto. Había adquirido una cierta fuerza al enfrentar su miedo, pero el verdadero reto estaba por desvelarse. El felino, aunque inerte por un momento, pronto se recuperaría. Rosa sabía que no podía bajar la guardia. Decidió moverse hacia un lugar donde pudiera ver tanto al jaguar como a la serpiente. Esa conexión con su entorno se había vuelto su fortaleza y no estaba dispuesta a soltarla. La serpiente, serpenteando a su lado, parecía compartir ese mismo entendimiento, como si ambas hubieran formado un equipo invencible. Cada paso que daba se llenaba de propósito. No solo estaba luchando contra un jaguar, estaba enfrentando la lucha interna que le había atormentado durante toda su vida. Era consciente de que nunca había sentido tanto poder como en ese instante. Sus dudas se desvanecían junto a los retazos de su niñez cargados de inseguridades. Las comparaciones y las expectativas que tanto la habían limitado parecían ahora irrelevantes, casi cómicas, frente a la conexión que había forjado con la serpiente y el jaguar. Hoy es diferente, se decía a sí misma, cada palabra un mantra que alentaba su espíritu. En ese fragor de emociones, una idea se abrió paso en su mente. No solo era una luchadora, tenía un potencial que había estado esperando el momento de salir a la luz. Rosa comprendió que el enfrentamiento con el jaguar no solo transformaría su relación con el miedo, sino que también definiría quién era realmente y quién podría llegar a ser. Enfrentarse al jaguar se convirtió en un ejercicio de autoexploración. ¿Qué pasaría si en lugar de ver a este felino como un enemigo, lo consideraba un maestro? Con esta nueva perspectiva, cada movimiento del jaguar parecía una lección. Rosa observaba con atención, tratando de entender su inteligencia, su estrategia natural para cazar. Mientras lo hacía, su mente se llenaba de ideas sobre cómo podía aplicar esas lecciones en su vida diaria. En un arrebato de energía, decidió ejecutar un movimiento audaz. Se acercó al jaguar, esta vez no como una oponente asustada, sino como una parte del mismo ecosistema. Se colocó en una postura de combate, segura y preparada. El jaguar se levantó, mostrando sus garras, pero en su mirada había un atisbo de admiración. Fue en ese instante que Rosa sintió la necesidad de comunicar su intención. «Soy más fuerte de lo que creías, y tú lo sabes», declaró, su voz resonando en el silencio del bosque. Las palabras se sintieron como un eco de afirmación que retumbaba dentro de su pecho.
No se trataba de desafiar al jaguar desde la agresión, sino de invitarlo a un diálogo silencioso, una esencia de respeto mutuo. El jaguar, en lugar de atacar, parecía reconsiderar su aproximación. Se plantó en el suelo, acercándose lentamente como si estuviera contemplando no solo a Rosa, sino lo que representaba. En ese momento, la atmósfera se cargó de otra posibilidad. Rosa podía ser vista como una aliada, alguien que reconocía su lugar en la naturaleza. La seguridad que surgía de su interior era palpable. Había llegado a un punto donde el miedo ya no dictaba sus acciones. En cambio, dirigía su destino con convicción. Al adoptar esta nueva narrativa, Rosa no solo se enfrentaba al jaguar, sino que también comenzaba un diálogo interno con la valentía que había comenzado a cultivar. Pero entonces, una sombra abrumante se deslizó entre los árboles. Otra criatura había llegado, y su presencia generó tensión instantánea. La oscuridad se intensificó, y el jaguar giró su mirada hacia la nueva amenaza. Rosa se preguntó, ¿acaso sería una prueba más dura que lo que había enfrentado hasta ahora? La incertidumbre se apoderó de ella, pero también la posibilidad de un crecimiento aún mayor. En ese instante decisivo, el juego había cambiado. No se trataba solo de ella y el jaguar, una nueva dimensión del desafío había emergido. Rosa necesitaba prepararse para todo lo que vendría, sabiendo que el verdadero viaje apenas comenzaba. Sería capaz de navegar no solo por su historia, sino también por las nuevas amenazas que la vida le presentaba. La respuesta estaba por definirse en el silencio del bosque. La sombra que había interrumpido el delicado equilibrio se reveló como un gran oso, imponente y fuerte. Rosa sintió que el miedo corría por sus venas, un eco de todas las inseguridades que había dejado atrás. Sin embargo, esta vez no estaba dispuesta a ceder ante sus temores. Había crecido y aprendido en sus enfrentamientos previos. La serpiente y el jaguar eran testigos de su transformación. Observó al oso, notando su tamaño y poder, pero también la profundidad de su mirada, que parecía buscar algo más allá de la confrontación. Rosa se recordó a sí misma. No estoy sola. Tengo aliados. La serpiente se mantenía a su lado, dispuesta a colaborar, y el jaguar, en silencio, había dejado atrás cualquier agresión, y ahora le ofrecía un noble respeto. La unión de estos seres le dio a Rosa la confianza que necesitaba para enfrentar este nuevo desafío. Con una claridad renovada, se dio cuenta de que este momento no se trataba solo de vencer a una criatura peligrosa. Era una oportunidad para demostrar la fortaleza que había reclamado, no mediante la violencia, sino a través de la comprensión. Si deseo que otros vean mi valor, debo ser capaz de ver también el valor en ellos, pensó mientras se centraba en su respiración. Espera, dijo Rosa firmemente, plantando los pies en el suelo. Su intención era clara. Ella no venía con puños levantados, sino con un corazón abierto. La mirada del oso se tornó curiosa, como si le pidiera que continuara. No estamos aquí para pelear. Yo no soy tu enemigo, y tú no eres el mío. Las palabras fluyeron de su interior, llenas de un poder que nunca había sentido antes. Habló sobre su viaje hasta este momento, sobre la lucha por su amada vaca, Luz, y su deseo de proteger a su familia. La conexión creció entre ellos, y con cada palabra, Rosa podía sentir que las fronteras del miedo y la batalla se desvanecían. El oso parecía reflexionar, y mientras lo hacía, la serpiente se movía discretamente a su alrededor, su presencia un recordatorio de que incluso los más imponentes podían ser revisados a través de la empatía. Dicho encuentro se transformó en un intercambio. Rosa entendió que las criaturas también cargaban historias, mitos y luchas similares. Cuando el oso finalmente se acercó, no con la ferocidad esperada, sino con una curiosidad casi infantil, Rosa tuvo un destello de esperanza. Los tres animales que la acompañaban, el jaguar que se había mostrado resiliente, y la serpiente que había desafiado la percepción, ahora estaban aquí, completos en esta búsqueda de entendimiento. A medida que el aire se veía menos tenso, Rosa tomó un paso hacia adelante, extendiendo su mano. Podemos existir juntos, si encontramos el camino. No quiero enfrentar a otro ser en combate. El amor por Luz puede ser nuestro lazo, dijo, su voz resonando como un canto distinto en el aire. De repente, el oso hizo un gesto, inclinando su cabeza en taciturna aceptación. Había un cambio palpable en la atmósfera. Las criaturas que una vez parecían ser enemigos, eran en cambio aliados inesperados en su búsqueda. Rosa, en ese instante, sintió un profundo orgullo en su corazón. Hoy no solo he enfrentado criaturas temibles,
sino también los fantasmas de mi propia vida, reflexionó. No soy la mujer que temía enfrentarse a lo desconocido, sino una guerrera en un camino de descubrimiento. El resultado de la confrontación se sentía más como una transformación, un rito de paso. Duchada en luz y sabiduría, Rosa plantó su mirada firme, ya no como una persona asustada, sino como una madre asegurando el bienestar de su familia y de todos aquellos a quienes amaba. En la distancia, se escuchó el mugido de luz, un eco resplandeciente que atravesó el denso bosque. La certeza que Rosa había cultivado floreció como un campo de flores esperando el sol. Luz había regresado. Con sus nuevas aliadas a su lado, sintió que todo lo que había enfrentado había valido la pena. La lucha por su amor se había convertido en el combustible de su transformación. Ahora sé quién soy, dijo Rosa con convicción. Soy fuerza, amor y resiliencia. La serpiente y el jaguar se unieron a su flanco, ofreciendo su compañía en el camino de regreso a casa. Este viaje había revelado su verdadera esencia. Era el momento de volver a su familia, haber aprendido la importancia de la conexión y el poder de la compasión. Rosa caminó con determinación a casa, llevando consigo el espíritu de un guerrero. La vida la había cambiado, y a partir de ahora no habría desafíos que la hicieran dudar de su valía. El eco de su poderosa transformación resonaría en su corazón cada día, recordándole que no había lugar para el miedo en su nuevo ser. Hoy, un nuevo capítulo comenzaba, empoderada no solo como madre, sino como guardiana de su verdad. La serenidad que había encontrado era su mayor legado. Ahora, tú también puedes ser parte de esta historia de transformación. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayúdanos a seguir creando contenido valioso. Comenta tus reacciones y teorías sobre este impresionante final. Y sobre todo, no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten ver cómo el valor puede cambiar destinos. Cada acción cuenta, y solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar este canal. Hazlo ahora.